Lunes de la tercera semana de Pascua. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 6, versículo del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Esta reflexión lleva por nombre: Busquemos el alimento que perdura, Jesucristo. Mis queridos hermanos, por gracia de Dios podemos seguir reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hace 2 días nos encontrábamos cómo los apóstoles ordenaban diáconos a 7 hombres, y entre esos 7 hombres, un nombre resalta de forma particular: Esteban. Esteban, como lo relata los Hechos, un hombre lleno de gracia y poder, tenía una sabiduría y hablaba con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se posaba en su vida, de tal forma que no podían refutarlo. Sin embargo, vemos un contraste que ya habíamos visto, y son los testigos falsos. Como comentábamos en la ley judía, si 2 testigos afirmaban algo, esto servía para condenar al acusado. Muy similar lo que injustamente le hicieron a Cristo. Dieron falso testimonio para condenarlo a muerte. Jesús ya había anunciado a sus apóstoles que serían perseguidos, calumniados, porque proclamar la verdad hace que la mentira del mundo quiera destruirla, pero nunca podrá hacerlo. Y en este caso, injustamente para Esteban, es calumniado con falsos testimonios para lograr condenarlo a muerte. No cabe sorpresa en esto. La soberbia y la envidia de muchos era la razón por las que no le convenía que la Iglesia de Cristo siguiera creciendo y fortaleciéndose. Al contrario, les convenía que se detuvieran y todo volviera a la comodidad ya conocida. Mis hermanos, esto es algo que nos sigue pasando el día de hoy. El pecado se asienta tanto en nuestra vida que busca que nosotros ya no busquemos a Dios, y es por eso que nos cuesta muchísimo dejar el pecado, porque nos saca de la zona de confort que nos condena. No caigamos en el pecado de tener a nuestros ojos al verdadero Dios y aún así decidir estar en nuestras concupiscencias. El Salmo responsorial de hoy nos exhorta a encontrar la gracia en la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios lo que realmente perdura. Pero recordemos que no veremos cómo actúa Dios si tampoco queremos reconocerlo como el que está por encima de todo. Pidámosle que nos aleje de los falsos caminos que nos llevan a nuestra perdición y que nos guía por el sendero de la verdad. Y quiero citar lo siguiente: «Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley». Es precisamente esto que le pasó a Cristo. Se burlaron de él, los poderosos, los maestros de la ley, pero Cristo no apartó los ojos de la ley de Dios, y fue Dios mismo quien lo exaltó. Llegamos a comentar un poco sobre el Evangelio de hoy, y este suceso que escuchamos
es justamente después de la multiplicación de los panes. Y tuvimos una grandiosa oportunidad de comentar que también podríamos ver esta multiplicación de los panes como dones. Si nosotros le entregamos a Cristo lo poco que tenemos, Él multiplicará nuestros dones para que podamos seguir construyendo el reino de Dios. Y aquí es donde quisiera presentar una confrontación. Pido al Espíritu Santo que me ayude a abordarla. Cuando nosotros le entregamos a Cristo lo poco que tenemos, Él lo multiplica, y es algo precioso pensar que puede convertir algo tan pequeño como 5 panes y 2 peces y alimentar a 5,000 hombres. Pero mis hermanos, no nos quedemos con eso grandioso que hace el Señor. Y ojo, no digo que lo hagamos de menos, al contrario, esto es un signo precioso de la providencia y la misericordia de Dios, porque lo importante no es justamente lo que nos da como bendición, sino que nos da los medios para que nosotros podamos seguir descubriendo nuevas formas de amarlo y seguirlo. ¿A qué me refiero con esto? Que habrá ocasiones que no recibiremos las mismas bendiciones. Puede que en lugar de multiplicar el pan para 5,000 personas, esta vez solo resulte mucho menos. Pero es donde Cristo nos invita a que no es el milagro, es qué hacemos con ese milagro. Considero que Cristo nos dice que compartamos sin importar lo que tengamos. Por eso compartir también es un don, porque estamos compartiendo para amar al prójimo. Y compartir estas bendiciones es lo que nos llevará a profundizar más nuestro amor en Cristo. Por eso, las precisas palabras de Cristo, estas palabras tan acertadas, tan profundas, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Y quisiera profundizar estas 2 palabras. El alimento que se acaba es aquella búsqueda donde queremos que Dios solo nos provea, pero que nosotros no queramos corresponder a la providencia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos recibido la gracia de conocer a Dios, no nos quedemos solo con eso. También demos a conocer a Cristo, demos a conocer las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, y esto es dar testimonio. Si damos testimonio, estaremos trabajando en la viña del Señor, la cual da frutos y que duran la vida eterna. Y esto también es lo que hicieron los apóstoles. Trabajaron en esa viña y nosotros estamos viendo los frutos que les dio Cristo cuando estuvo con ellos. Por eso, esos frutos seguirán perdurando hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a que busquemos a Cristo y que los frutos que recibamos de Él los compartamos y demos a mostrar cómo la victoria de Dios se hace presente en nuestras vidas. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.